Primera ponencia, tema, impacto de telesalud en el Perú, a cargo del doctor Leonardo Rojas Mesarina, director general de la Oficina General de Información y Sistemas Institucionales de Salud, jefe de la Unidad de Telesalud, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibimos con fuertes aplausos. Buenos días con todos. Primero, felicitar a la Unidad Funcional de Telesalud del Hospital Cayetano Heredia por su aniversario. Saludar a toda la distinguida concurrencia y autoridades que están presentes y a todos los organizadores de esta reunión y de este evento. Estamos muy contentos de participar en esta celebración y sobre todo poder tocar estos temas que nos apasionan sobre la telesalud y el uso de la tecnología y el impacto de la tecnología en nuestros sistemas de salud en general. Entonces voy a pasar con la presentación. Esta presentación, digamos, está enfocada en qué tanto va a impactar, ¿no?, la telesalud y el uso de la tecnología en general en nuestro sistema, en nuestras organizaciones, ¿no? Qué beneficios trae para el paciente y cómo se ha ido desarrollando y ha surgido pues una especie de explosión, ¿no?, en el uso de este tipo de tecnologías a raíz de la pandemia que todavía vivimos. Así que un poco presento los conflictos de intereses, voy a hablar en aspectos netamente académicos, ¿no? No como funcionario, sino como académico, así que vamos a comenzar. Como ya lo han comentado, trabajo en el INS y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigiendo la unidad de telesalud. Y vamos a hablar un poquito en la charla sobre, pues, un poco reflexionar sobre lo que es la salud, telesalud, salud digital, cómo el COVID ha impulsado la telesalud, no solo en nuestro país, sino en todos los países en el mundo, en Latinoamérica en particular, algunos modelos de implementación y el nuevo servicio que se está implementando, o este nuevo modelo de servicio que se está implementando en el mundo a raíz de la pandemia. Entonces, comentar que telesalud, algunos pensamos o pensábamos al inicio, que ya cualquier uso de tecnología viene a ser telesalud, ¿no? De hecho, telesalud es un componente de la salud electrónica, antes llamada, ahora salud digital, ¿no? Y esta salud digital, dependiendo de la institución o de los autores, va a tener diferentes componentes. Entonces, como ven, antes la salud digital se denominaba salud electrónica o e-salud, o antes cibersalud al comienzo del siglo. Sin embargo, cualquiera fuera su término, telesalud o salud digital está comprendido o está entendido como el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el proceso de atención. Y tiene varios componentes y telesalud es uno de ellos, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas o aplicadas al sector, el término más correcto sería salud digital. Y esto lo vemos de una mejor forma en este diagrama que en la unidad de telesalud preparó uno de nuestros pasantes, un poco para entender mejor lo que significa los términos, ¿no? Y es que la salud digital, como está entendido como el uso de las tecnologías para mejorar la salud de las personas, optimizar el proceso de atención, pero una de las cosas que diría que es fundamental en esta definición de salud digital es que genera valor en ese uso de tecnología, ¿no? Entonces, se utiliza la tecnología para algo, ¿no? Para facilitarnos el acceso, para que el servicio esté más disponible,
que llegue de una forma oportuna, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí hay otras definiciones, sí, sobre el e-health, que por ejemplo, el e-health es enfocada ya en la atención sanitaria, el m-health, que es la salud móvil, que es el uso del dispositivo móvil, o llegar a la telesalud, que digamos es ya el servicio de salud a distancia, que eso ya lo conocemos, las definiciones, lo que el MINSA ha definido dentro de su ley, sus 4 ejes de desarrollo, etcétera, que seguramente esto ya lo conocemos bien. Entonces, un poco para delimitar esto, ¿no? Entonces, la salud digital incluye ese uso de tecnologías que se puede utilizar en el sector salud o no, ¿no? Como por ejemplo la secuenciación genómica, el Big Data, no necesariamente se utiliza dentro de los establecimientos de salud, pero sí para mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar el proceso de atención. De hecho, acá en el INS ya estamos empezando a utilizar, bueno, ya hace varios años, el tema de la secuenciación genómica, el uso de Big Data para analizar diferentes bases de datos con una potente capacidad computacional para que poder definir o realizar ciertos estudios o definir ciertas políticas, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario ya está pues el tema de la historia clínica, receta electrónica, el uso de las aplicaciones y luego el tema de telesalud. Pero cuando hablamos de telesalud, en todos los países no se entiende igual, ¿no? La telesalud, sobre todo si damos un vistazo a los países de Latinoamérica, las definiciones que van a tener ellos y los componentes de telesalud lo van a entender de una forma distinta. De hecho, pues esto es producto pues de cada regulación. Cada norma ha ido entendiendo y ha ido definiendo ciertos términos que más se adecúan a su realidad. Sin embargo, pues en el Perú tenemos nuestra propia definición, que ya no lo vamos a discutir, que tiene sus 4 ejes de desarrollo, ¿no? Que también seguramente esto ya lo conocen bastante bien, y se entiende que hay algunos servicios de telesalud y telemedicina, pero en general en el mundo, ¿no? Las definiciones tanto de telemedicina, tanto en el Perú o en otras partes, se entiende como una prestación de servicios, ¿no? Que eso es lo claro y lo definitivo y que en casi todos los países es una constante, a pesar de que haya, por ejemplo, distintos componentes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hasta ahora todavía tenemos, cuando me toca dar una serie de charlas, colegas o los estudiantes que piensan que cuando hacemos telesalud, una de las cosas más importantes es la tecnología, o sea, el hecho ya de conectarme con un celular, con una videocámara o simplemente por teléfono, el hecho de comunicarme, ya estoy haciendo telesalud, ¿no? Entonces, de hecho, eso no ocurre, no es cierto, ¿no? La telesalud, al ser un servicio, involucra una serie de elementos, así como conocemos los servicios de salud físicos, ¿no? Cuando yo voy a abrir un consultorio médico privado o público, es necesario cumplir una serie de requisitos, tener desde un plan médico funcional hasta las licencias de funcionamiento que incluye los temas de defensa civil, cómo voy a disponer mis residuos sólidos, etc. Entonces es un conjunto de elementos que se desarrollan y que está además planificado para entregar un servicio. La telesalud ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo con la telesalud. Si bien es cierto, probablemente durante el COVID lo que hemos hecho es ya entregamos, o le damos la lista de los pacientes a los médicos y ellos que llamen y ya vean, probablemente no ha sido, pues, ha sido una situación de emergencia, que no necesariamente es lo más adecuado, porque para implementar un servicio de salud, tanto físico o tanto virtual, hay una serie de procesos y una serie de elementos que son súper importantes para dar un servicio de calidad y que cumpla los objetivos, ¿no? Entonces, durante el COVID, no solamente hubo que implementar servicios de telesalud de forma pues, inmediata o más o menos urgente, sino que hubo que hacer una serie de adecuaciones, ¿no? Y esto no solamente ha ocurrido en el Perú, de hecho, en varios países del mundo, Latinoamérica,
la telesalud se ha convertido en una herramienta fundamental para poder entregar servicios de salud a la población que estaba confinado y por parte de los profesionales de salud que tenían problemas para poder atender a, a las personas que no estaban en ese momento físicamente, ¿no? Entonces, este servicio de salud ha tenido que sufrir arreglos clave, eh, para el incremento de la telesalud, como se ve en esta lámina que ha ido en algunos lugares, pues, siendo de un día para otro. Por ejemplo, en esta lámina se observa que en algunos países, ¿no? Obviamente esto no es acá, ¿no? Estamos hablando de días de la semana, el porcentaje de atenciones presenciales eran pues 100%, ¿no? Casi, como las que están acá en azul. Y de un día para otro, o sea, de un viernes para un lunes, tuvieron que pasar a hacer las consultas por telesalud. Entonces, prácticamente más del 80%, 90% de las atenciones pasaron a ser por telesalud. Claro, ¿qué es lo que pasó acá, no? ¿Qué es lo que pasaba en estas realidades? Es que el servicio de telesalud ya estaba definido, ¿no? Se contaba con la infraestructura necesaria, las personas probablemente ya estaban capacitadas, etc. Entonces, en el Perú, eh, la, como ven en la lámina, pues esto ha sido un poco más gradual, no, digamos, no de un día para otro, pero sí también ha sido un crecimiento muy rápido, ¿no? Y lo preocupante es que se observa que hay una disminución también bastante marcada, ¿no? Y esto es porque también luego ya de las diferentes olas, la necesidad de tener servicios de salud ha sido muy grande y obviamente ya no hay la capacidad para poder ofertar servicios de telesalud, ¿no? Hace unos días estábamos conversando, por ejemplo, con Cajamarca, queríamos hacer un proyecto justamente de una aplicación móvil para la atención de pacientes diabéticos, y conversábamos con la endocrinóloga, y la endocrinóloga nos dice de que, pues, el año pasado, donde atendía todos los días por telesalud a pacientes o hacía teleinterconsultas, ¿no? Actualmente ya, debido a la tremenda demanda que existe, ya solamente hace 2 veces al mes, ¿no? Teleinterconsultas, y ya no atiende pacientes, no hace teleconsultas porque tiene demasiada demanda de pacientes de forma física, ¿no? Entonces, claro, vemos que la necesidad y la tremenda demanda que existe hace que la prestación de los servicios a distancia sea compleja, dificultosa. Por eso que vemos esta caída, ¿no? En el Seguro Social, pues todavía esto fue más marcado, ¿no? Porque hubo un momento en que todas las consultas externas pasaron a ser virtuales, o sea, teleconsultas, y luego en algún momento la mayor cantidad de las consultas virtuales ya se han convertido en consultas presenciales, y hay muy poco lo que se hace de teleconsulta, quedándolo de Senate probablemente y algunos otros establecimientos, ¿no? Pero para que esto se dé, se ha tenido que realizar arreglos clave, mencionaba, ¿no? Esto es una de las primeras eh, teleconsultas. Esto creo que sí es con el Hospital Cayetano Heredia, en esta foto, ¿no? Donde parte de la teleconsulta, ¿no? Implicaba de que el profesional de salud, ¿no? Que es acá este señor que está de verde, atendía con el doctor Cabello, que es el doctor Cabello del Cayetano Heredia, pero tenía que atenderse al paciente con el paciente al costado, ¿no? O sea, la norma mencionaba que la teleconsulta era una atención entre un profesional de salud y un personal de salud con el paciente al costado, ¿no? Porque pues así estaba definido la norma. ¿Qué pasó? Con el COVID, esta situación ya no se podía dar, ¿no? Entonces se necesitaba la posibilidad de que el médico o profesional de salud atienda directamente al paciente, ¿no? Como en esta foto, en esta otra foto.
Y pues se tuvo que desarrollar algunos arreglos claves, ¿no? El ministro en esa época convocó a una serie de profesionales, nos convocó y nos dijo, pues no se van de esta reunión, no salen de acá hasta ponerse de acuerdo que cuáles son los cambios que se debe dar en la norma, en la ley, ¿no? La ley marco de telesalud, la ley 3421, qué arreglos, claro, y ya tenía un arreglo, ¿no? Con el decreto legislativo 130, no sé si 3 o 06, 1306 creo, donde modifica algunos aspectos de la telesalud, pero tuvo que darse otro decreto legislativo donde modificaba, donde ya se podía, permitiría que el médico pueda atender a un paciente a distancia verdaderamente, ¿no? O sea, el paciente desde su casa, desde cualquier lugar, ya podía asistir a una teleconsulta. Y realmente que eso es lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Y en realidad ya se estaba dando en muchos países, pero pues en nuestro país no se había dado este paso por una serie de razones, básicamente resistencia al cambio de las personas, ¿no? Entonces, este cambio se dio forzado básicamente por el COVID y ya se permite esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las cifras de atención que podemos observar en el REUNIS del MINSA de este año? Que las atenciones de telemonitoreo es este, sí, telemonitoreo son 43%, por ciento de teleconsulta llega a un poco menos del 5%, teleorientación 50%, o sea, entre telemonitoreo y teleorientación llega más o menos 93% de atenciones, o sea, todavía la teleconsulta está, digamos, evolucionando poco a poco, ¿no? De hecho, todavía seguramente no tiene todos los arreglos necesarios, ¿no? Para que ésta se pueda dar de la mejor forma, ¿no? Un problema serio es que el médico tenga que utilizar su propio celular, por ejemplo, para llamar a sus pacientes. Eh, que esto ocurría, por ejemplo, en el Seguro Social o en otros hospitales, ¿no? Donde no tienen facilidades para registro de la historia clínica, acceso a los antecedentes del paciente, la medicación, a la prescripción, etc. Todavía probablemente son aspectos que se van a tener que ir mejorando, ¿no? Y acá observamos pues cómo poco a poco al avance de los meses han ido disminuyendo las actividades, no solamente de las teleconsultas, sino de todas las actividades en general, que plantean pues una serie de retos, ¿no? Como por ejemplo la literatura que nos dice sobre el uso de herramientas informáticas, ¿no? Acá hay una serie de herramientas informáticas, aplicaciones desde el WhatsApp, Zoom, etcétera, donde plantean los pros y contras, ¿no? De usar estas herramientas y algunas recomendaciones. Y una cosa súper que se recomienda mucho es que esté integrado a la historia clínica, ¿no? Que la herramienta de comunicación, ya sea por teléfono o por videoconferencia, esté integrada a la historia clínica, y es una recomendación muy fuerte. Y también esta pandemia nos ha derribado algunos mitos que había sobre la telesalud, ¿no? Un mito de la telesalud era, por ejemplo, que antes de la pandemia se pensaba que la telemedicina no servía mucho para la emergencia y urgencia, ¿no? Es más, la literatura decía que se desaconsejaba el uso. Y se ha visto pues que no, más bien, y ya vamos a ver algunas evidencias más adelante, donde realmente el uso de la telemedicina ayuda a mejorar inclusive el pronóstico de los pacientes, ¿no? Eh, y además mejora y es bastante útil en situaciones de emergencia, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en esta tabla. Tenemos además que en algunos, digamos, diagnósticos tienen mayor impacto, o sea, el beneficio de la telemedicina no es el mismo ni en todas las especialidades ni en todos los tipos de pacientes, ¿no? Esto no dice la evidencia. Entonces, no es que la telemedicina se implementa para todas las especialidades o de la misma forma o en todos los niveles de atención. De hecho, como cualquier herramienta, tiene sus usos más recomendados y sus usos
donde hay mejores resultados. También otro mito que existía era que la teleconsulta no servía para la primera consulta, ¿no? O que era menos, que tenía era menos precisa para identificar diagnósticos, ¿no? Entonces, en este estudio súper interesante de Japón, ya de algunos años, hicieron que a un grupo de pacientes los sigan durante 3 meses y los atendieron al mismo grupo de pacientes, ¿no? Por un grupo de médicos de forma presencial y al mismo grupo de pacientes por otros médicos de forma remota, o sea, teleconsultas. Y les siguieron durante 3 meses y al final para identificar cuál era el diagnóstico, para saber si efectivamente, luego de 3 meses, qué diagnóstico tenían los pacientes, el grupo de médicos que se habían atendido con los mismos pacientes de forma presencial versus con los pacientes que habían sido atendidos de forma remota desde el principio. Y lo que se vio es que no había diferencia, ¿no? O sea que la precisión diagnóstica era la misma de pacientes atendidos de forma presencial con pacientes atendidos con teleconsulta, ¿no? Entonces, también se derribó ese mito, ¿no? Y también, pues, hablando justamente sobre la efectividad clínica, ¿no? Vemos que en la mayoría de los casos, las diferentes especialidades médicas, ¿no? Con telesalud, ¿no? Tiene un efecto positivo o similar, pero en casi ningún efecto, en ningún caso tiene un efecto negativo. Es decir, eh, la efectividad clínica va a ser similar a la atención presencial, pero en ningún caso negativo. Y acá están algunos tipos de teleconsultas que se realizaban, ¿no? Por videoconferencia, por teléfono, etc. Y, y acá está un poco lo que comentaba esta de la efectividad para los resultados clínicos, ¿no? Evidencia moderada que en la unidad de cuidados intensivos reduce la mortalidad. O sea, existe evidencia de que sí, la telesalud puede ayudarnos, ¿no? Que en consultas especializadas reduce el tiempo de paciente, reduce mortalidad, ataques cardíacos, etc. Sin embargo, pues todo no está escrito y de hecho estas referencias son obviamente no son de Perú, porque en el Perú todavía no tenemos estudios de este tipo, pero sí una cosa que es fundamental, que además lo menciona en la mayoría de los papers, es que es necesario promover investigación sobre este tema, ¿no? Con métodos rigurosos, resultados estandarizados, para justamente definir la efectividad de las consultas de telesalud y además definir en qué tipo de pacientes, con qué especialidades, ¿no? Este otro estudio es un estudio súper interesante que se realiza en 36 millones de personas, un seguimiento de las atenciones de consulta externa de marzo a junio de 2019 versus lo que ocurre en marzo a junio de 2020. O sea, 2020 ya estábamos con pandemia, 2019 sin pandemia, ¿no? Y algunas cosas súper interesantes, por ejemplo, el 0.4% que eran las porcentaje de teleconsultas que se habían hecho, o telesalud, ¿no? En algunas especialidades era 0.4%, ¿no? Y luego, para el 2020, 0.4 en 2019, y para el 2020 ya tenemos 46%. Creció 100 veces más, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Y analizan un poco qué factores son importantes para que se dé la telesalud en este estudio, ¿no? Y además también evalúan otro tema súper interesante que está relacionado a los costos, que también es un poco un mito, ¿no? Se piensa que hacer telesalud o teleconsultas es más barato que hacer una teleconsulta física, ¿no? Y este estudio demuestra que es en algunos casos igual o en algunos casos más caro hacer teleconsultas que una consulta física. Interesante. Y algunos factores, ¿no?, que predicen la adopción de telesalud, o sea, que en determinadas situaciones es mucho más fácil hacer telesalud, ¿no? Cuando los pacientes tienen enfermedades crónicas o enfermedades de salud mental o tienen condiciones previas donde se pueden identificar o ya tengo diagnóstico conocido. En determinados lugares, ¿no? Lugar de residencia significa el lugar de residencia de los pacientes. Algunos pacientes en algunas zonas son más proclives a hacer teleconsultas, probablemente los que les resulte más lejos o tienen más dificultad de acceder a los servicios, la cobertura de salud, etc., ¿no?
Y también sobre la satisfacción de usuarios, ¿no? Justo hace unas semanas me tocó revisar un paper que habían hecho acá en el Hospital del Niño sobre la satisfacción de los usuarios de teleconsultas. Y mencionaba pues que la satisfacción era bastante baja, ¿no? Pero esto tiene que ver también pues con cómo se ha implementado, ¿no? Entonces, obviamente, si implementamos con deficiencias, probablemente no utilizando los estándares o los modelos de implementación, probablemente así implementemos cualquier tipo de servicio, ¿no? Usando tecnología o no, la satisfacción va a ser baja, ¿no? Entonces, en general, lo que plantean este tipo de la literatura es que aumenta la satisfacción y se puede entender, ¿no? Si el paciente ya no tiene que hacer cola todo el día, no tiene que perder el tiempo yendo. Sin embargo, en lo que nos refieren nuestros amigos de salud y algunos hospitales, y seguramente algunos médicos están acá, también van a poder percibir que sus pacientes también les dicen, doctor, yo prefiero ir a mi consulta presencial que por teleconsulta, ¿no? Porque probablemente hay una serie de elementos, ¿no? Que el paciente no sabe, ¿no? Por ejemplo, que hay que tener claro cuáles son las condiciones del servicio, ¿no? No es que la teleconsulta reemplaza la consulta presencial, no es así, ¿no? Sino más bien es un complemento y es una herramienta que en algunos casos va a ser efectiva, en otros casos va a ser no tan efectiva. Y eso lo debemos tener en claro. Y esto tiene que ver con estos paradigmas de atención, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a este paradigma que era antes de la pandemia, las atenciones presenciales, ¿no? Pero luego inmediatamente adoptamos la atención de teleconsulta sincrónica, ya sea con videoconferencia o sin videoconferencia, pero en ese momento donde se necesita, así como una atención presencial, necesito al personal de salud al costado para que escuche al paciente y poder atender, ¿no? Sin embargo, la tecnología y la evolución de este servicio ha ido avanzando y se han ido dando ya teleconsultas asincrónicas o asíncronas, utilizando plataformas tecnológicas. Y luego la tecnología ha ido avanzando más, donde ya podemos hacer uso de inteligencia artificial, aplicaciones móviles, eh, y una serie de avances tecnológicos que nos van a permitir enfocarnos en la prevención. Y esto es una cosa súper importante que pienso que deberíamos apuntar, ¿no? Ver cómo la tecnología, podemos ayudarnos de la tecnología para que nos ayude a adelantarnos al daño, para enfocarnos en la prevención de las enfermedades, en la prevención de las secuelas, ¿no? La prevención primaria, secundaria, terciaria, etcétera, de la prevención cuaternaria, ¿no? Que es eh, también súper importante en estos últimos años, ¿no? Y tratar de desarrollar herramientas que, que van a superar este problema, ¿no? De que siempre vamos a tener personal insuficiente para poder atender tremenda demanda. La telemedicina asincrónica o el uso de aplicaciones como inteligencia artificial, chatbots, etcétera, nos van a permitir llegar a millones de personas sin necesidad de tener un ejército o un batallón de profesionales de salud. No significa que los van a reemplazar, sino nos van a ayudar para identificar, hacer tamizajes, nos van a ayudar a identificar posibles desviaciones para que los profesionales de salud puedan realizar mejor su trabajo. Entonces, se convierte en una herramienta complementaria. En esta última, una de las últimas diapositivas, vamos a hablar pues de que justamente los beneficios de la telesalud no se aplican de la misma manera a las mismas especialidades, como hemos hablado, ¿no? Especialidades como patologías mixtas, condiciones crónicas, ¿no? O enfermedades cardiovasculares, se puede llegar a mayor cantidad de pacientes y va a tener mayores beneficios de la atención, ¿no? Entonces, una revisión sistemática también, ver que ya se han ido desarrollando modelos de atención, examen físico por telesalud, existen ya algoritmos donde te definen que antes de hacer una teleconsulta tengo que practicar determinado algoritmo para evitar que se me escapen, por ejemplo, posibles enfermedades que puedan ser quirúrgicas o de atención inmediata, de tal manera que ya no pierdo tiempo haciendo la teleconsulta, sino lo derivo inmediatamente a la emergencia
o envío a la ambulancia para que se pueda manejar de mejor manera. Entonces, un poco este tema, regresando de que este tema de las especialidades, es necesario hacer un adecuado planeamiento y una adecuada gestión de la telesalud, ¿no? No no en todas las especialidades se da de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en este reportaje de Salud con Lupa súper interesante del MINSA, ¿no? Dice que las especialidades de psiquiatría en niños y adolescentes, el 100% se han realizado detenciones virtuales en el año 2021. Súper interesante, o sea, significa que hay especialidades donde sí se puede trabajar muy bien con la telesalud, hay otras donde no es tan, no es más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en urología, gastroenterología, probablemente necesite algunos exámenes, hacer algunas maniobras, algunos exámenes que son necesarios hacerlos en presencial y no se pueden hacer de forma virtual. Entonces, en algunos casos sí, en otros no. Y lo mismo con las aplicaciones que hemos visto un poco, otra lámina sobre lo mismo, pues mencionar que algunas no están recomendadas para hacer telemedicina, ¿no? Facebook, Twitch, TikTok no están recomendadas. Actualmente permitido, pero por un tema de emergencia, pero tampoco se deberían. El Zoom tiene sí su versión de Zoom de telesalud, sí, sí podría, según este artículo. Entonces, para la implementación o sea, para que esto se pueda dar de la mejor manera, existen diferentes modelos para implementar servicios de telesalud. En esta lámina dice que hay que analizar factores de contexto, el proceso y el contenido, pero no son las únicas formas, ¿no? Ya desde el 2016 la OPS han planteado marcos de implementación de servicios de telemedicina. Este modelo que plantea OPS se llama el modelo del sombrero, súper interesante. Hay otros modelos de implementación. El BID el año pasado sacó este libro, les recomiendo a todos que lo lean, súper interesante, La gran oportunidad de salud digital, donde plantea el marco o el modelo de arquitectura de salud digital. Nosotros le llamamos la casita de salud digital. Cuando rotan los residentes conmigo, ningún residente se puede ir sin conocer en detalle cómo es este tema de la casita de salud digital, y en la mayoría de mis charlas trato de aprovechar para comentarles. ¿Qué quiere o en qué nos ayuda conocer este tema de la casita de salud digital? Nos ayuda principalmente en que si uno va a implementar un proyecto de telesalud o algún proyecto de salud digital, siquiera, debemos tener en cuenta todos los elementos de la casita, la infraestructura, los temas de conectividad, el hardware, los temas de la parte del soporte, ¿no? Soporte técnico. Muchas veces cerramos un proyecto súper interesante y nos olvidamos del soporte. Nos acordamos cuando se malogra la computadora, cuando no funciona la conectividad. ¿Y dónde está el señor de soporte? Los temas de infraestructura que están relacionados con la gestión de la información, los software, los temas de interoperabilidad, la seguridad y la privacidad de los datos. Cuando muchas veces nos acordamos de esto cuando ya tenemos una filtración, hay un problema, hay una denuncia, etc. Las columnas que son personas y cultura, y la parte de la gobernanza y gestión, ¿no? Las políticas y lo central, que sí, casi siempre esto lo conocemos todos, que son los sistemas o servicios digitales, ¿no? Los sistemas administrativos, los sistemas de telesalud, todo esto generalmente cuando hacemos un proyecto de telesalud y además pensamos que es un proyecto netamente del ingeniero, pensamos que esto es un tema del ingeniero y que nosotros nos llaman solo para atender al paciente. Definitivamente no es así, ¿no? De hecho, para poder desde el inicio, la participación del profesional de salud para diseñar el servicio de salud es importante, ¿no? Nadie piensa que un plan médico funcional lo tiene que hacer el ingeniero, ¿no? Cuando hablamos de diseño de un servicio de salud. Y lo mismo pasa con la telesalud. El diseño del servicio de la telesalud lo hacen los profesionales de salud que van a dar el servicio, ¿no? Luego sí hay la parte de cuando tenemos que hablar de la infraestructura, de los servidores, de la conectividad, pues llamamos a los ingenieros. Cuando hablamos de la infraestructura, cuando hablamos de la seguridad de la información, los estándares, probablemente no solamente los ingenieros conozcan, sino también a los profesionales que ven los temas de salud digital o los ingenieros biomédicos. Pero cuando hablamos de personas, cultura, gobernanza, y estamos hablando ya de otros profesionales, estamos hablando de la más alta autoridad de la institución que se tiene que involucrar en este tipo de proyectos, de las personas que van a trabajar, que van a hacer parte del servicio,
¿no? Es necesario involucrarlos, ¿no? Porque van a tener que probablemente trabajar o hacer procedimientos distintos a como lo venían haciendo, y para eso se necesita un modelo o una estrategia de gestión del cambio que es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos también otros tipos de, o otros estudios que se han hecho sobre la telesalud en América Latina. Yo recomiendo este, ¿no? Sobre la telemedicina internacional, que es también un estudio que lo ha hecho un profesor español, el doctor Rubió, Seguí Rubió, súper interesante, donde a él le encargan, ¿no? Que haga un estudio, que qué es lo que se tiene que hacer para implementar servicios de telemedicina que puedan darse entre países, no solamente dentro del país, sino entre países. Y hace estudios cualitativos, cuantitativos, revisión de la literatura, entrevistas a actores clave, cosas súper, muy interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, plantea esto, ¿no? El doctor Seguirlo. ¿Qué es lo que se necesita o qué arreglos necesarios se tienen que hacer para implementar telemedicina? Entonces, para implementar telemedicina, como hemos dicho, no solamente se trata de tener ya el teléfono, tome otro su teléfono que está en la relación del paciente, ya usted mismo es. Hay que hacer una serie de arreglos clave en la parte de la documentación, temas de privacidad, consentimiento informado, protección de los datos, que cada uno, cada actor del engranaje que participa dentro del servicio sepa que hay que proteger la información, ver el tema de los archivos, la firma digital, la certificación, las telecomunicaciones, etc. O sea, el diseñar un servicio de telesalud no es tan sencillo como se cree, ¿no? Entonces, hay diferentes artículos donde podemos ver sobre qué hacer o qué se necesita para la implementación de servicios de telesalud. Y creo que algunos ministerios de salud, como por ejemplo en México, que tienen una excelente experiencia en este tema, sobre todo con Cenetec, ¿no? Que es un centro de excelencia en el uso de las tecnologías, donde apoya mucho al ministerio. Por ejemplo, han sacado una guía para planear y elaborar proyectos de telesalud. Súper interesante, creo que es bastante didáctica y donde cualquier institución pública o privada, establecimiento que va a implementar servicios de telesalud, le ayuda a orientarse y a estar bastante bien parado y a identificar todas las necesidades que se tienen que dar. Pero digamos entonces que la telesalud no ha llegado para quedarse, no viene a reemplazar las consultas físicas, sino más bien viene a complementar lo que ya existe, ¿no? Entonces, a complementar las atenciones presenciales con lo virtuales, que esto es lo que se da ya en algunos países desarrollados hace varios años, ¿no? Entonces, donde además hay un concepto de telesalud sincrónica versus telesalud asincrónica, donde tiene determinados usos y aplicaciones, y en algunos casos la telesalud se puede dar de forma sincrónica, tiene muchísimas ventajas, también algunas desventajas, o puede ser de forma sincrónica. Va a depender además del tipo de paciente, va a depender de muchas cosas del contexto, va a depender del servicio que se está ofreciendo, y entonces hay una serie de, además, ya documentos técnicos, normativos que nos pueden dar una ayuda para poder implementar adecuadamente un servicio de telesalud. Entonces hemos repasado un poco sobre las definiciones, el COVID, cómo ha ayudado a impulsar los servicios de telesalud, algunos modelos de implementación, desde los de OPS, el BI, los ISO, lo que hacen otros países como México, etc. Algunos marcos de implementación y este sistema híbrido de atención de salud que pensamos es el que se tiene que reflexionar, tratar de implementar en los establecimientos de tal manera que esto permita cumplir con el objetivo de la organización, ¿no? De dar un mejor servicio, que sea más eficiente y que pueda llegar de forma oportuna y con calidad. Muchísimas gracias. Buenos días. Agradecemos la presentación del doctor Leonardo Rojas Mesarina. Felicitarlo a nombre del equipo funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia.